Ante tu presencia, colocamos este momento, este tiempo delante de ti, Señor. Sabemos que tú nos amas, somos tus hijos, Señor. Amamos a Jesús. Anhelamos, Señor, aprender cada día más de ti. Háblanos a través de tu palabra hoy, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros, Señor. Permite que podamos ir a las Escrituras, a verificar lo que hemos de recibir, Señor, y que asimismo nos hagas reflexionar para ponerlo en práctica, Señor Dios. La gloria y la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en la lección anterior con Isaac vimos el llamado que tenemos como iglesia y como creyentes a separarnos, a apartarnos del mundo, ¿vale? Entonces, dos frentes. Uno, como iglesia, nosotros como iglesia, Iglesia Bautista Más Vida, estamos llamados a separarnos y vimos algunos apartes en la Escritura que nos llama a apartarnos de ¿qué? De falsas doctrinas, de falsas enseñanzas y pues eso es lo que debemos hacer. Entonces repasemos algunos de los citas bíblicas que hemos visto allí. Michael, por favor, 1 Timoteo 6, 3, 5. Carlos, por favor, 2 Timoteo 2, 17 y 19. Pepe, ¿me ayudas por favor con 2 Corintios 6, 14, 17? Y Ana, Romanos 6, 17 y 18. Primera Timoteo 6, 3, 5. ¿Y yo segunda Timoteo? Segunda Timoteo 2, 17 y 19. Ya está. Tenemos primera Timoteo 6. ¿Verdad? Sí. 3 y 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda Timoteo 2, 17 y 19. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí estos caballeros estaban enseñando falsas doctrinas. Segunda Corintios 6, 14, 17. Pepe. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte es el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de un medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ana. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El concepto de apartarse viene en el plan de salvación de Dios para su pueblo, para nosotros, el concepto de apartarse, de alejarse de aquello que no contribuye a nuestro crecimiento como hijos de Dios,
viene desde los inicios del pueblo de Israel, cuando el Señor escogió a personas específicas en momentos específicos para apartarse y no contaminarse de lo que había en este mundo. Lo vimos con Abraham, lo vimos con sus hijos, lo vimos con el naciente pueblo de Israel, le dijo claramente no se mezcle. Lo vemos repetidamente nuevamente en su plan de salvación, cuando el Señor toma a su pueblo de Israel, lo saca de Egipto con muestras de grandeza y poder y lo lleva a la tierra prometida con unas instrucciones específicas. No se mezclen con los pueblos que habitan la tierra prometida. Pero no obedecieron completamente lo que el Señor les mandó y eso fue causa de tropiezo. Ahora lo vamos a ver. En las lecciones en las citas que acabamos de leer, vemos claramente que el Señor dice que nos apartemos de los que mencionan o afirman falsas doctrinas. ¿Y qué son entonces las doctrinas a las cuales debemos poner mucha atención? Primero, aquellas que se oponen a la enseñanza histórica y fundamental de la Biblia. Aquellas doctrinas que no ratifican o que no hacen énfasis en la enseñanza histórica y fundamental de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es completa de principio a fin. Amén. Doctrinas que van en contra de esto, hay que ponerles mucha atención. Segundo, aquellos que niegan la inspiración e infalibilidad de las Escrituras. Las Escrituras son la verdad, son la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que vaya en contra de eso o que ponga en duda lo que dice allí, tenemos que estar muy atentos. Aquellos que niegan el nacimiento virginal de Cristo. En los inicios, en la iglesia primitiva, hubieron movimientos alrededor de esto. Aquellos que niegan la muerte sustitutiva de Jesús. Jesús murió por nosotros, en representación nuestra, y su resurrección corporal. Creo que alguna de las citas mencionaba esto, que ponían en duda la resurrección corporal del Señor. El Señor se levantó de entre los muertos. Y también aquellas doctrinas que niegan el regreso personal del Señor Jesús. Explícitamente el Señor Jesús, en la palabra lo dice, vendrá por segunda vez. ¿Esta vez como qué? Como juez. Muy importante, los que niegan la salvación a través de la gracia. La salvación fue otorgada por gracia. No la merecíamos, pero la recibimos por gracia, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y también no es por obras, no es por lo que tú y yo podamos hacer, no la merecemos. Y no hay nada que podamos hacer para recibirla. ¿Vale? En resumen, en los tiempos actuales hay muchos movimientos, como el modernismo, el liberalismo, la neortodoxia, que ponen en duda estas doctrinas que acabo de mencionar. Entonces, mis amados hermanos, aquellos que niegan cualquiera de las cosas que acabo de mencionar son doctrinas básicas, tenemos que poner mucha atención, y lo que nos dice la lección de hoy es apártense, no se mezclen, no entren en debates, no traten de influir, hacer parte de grupos, asociaciones, congregaciones que niegan esto que acabo de decir para tratar de llevarlos a la fe, y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esta primera parte nosotros como iglesia? Uno, no pertenecer, si por alguna razón nos movemos de esta iglesia por cualquier razón y vamos a otro lugar geográfico y detectamos que algo de esto sucede en una congregación que está por allí, pues no nos congreguemos allí. Amén. ¿Vale? A nosotros como iglesia, estando aquí, Iglesia Más Vida, Alcorcón, no hacer parte de asociaciones, organizaciones que buscan un fin conjunto de llevar la palabra al Señor. Si esa asociación está siendo en yugo desigual con otra iglesia, congregación, denominación, que no ratifica estas doctrinas que acabo de decir o que pone en duda lo que acabo de decir, es mejor nosotros como iglesia apartarnos, salirnos de esas tales asociaciones. Esa es la aplicación, un poco el resumen de lo que vimos la sesión anterior con Isaac, ¿vale? Y ahora, pues vamos a ver la aplicación nosotros como personas.
Entonces vamos allí, pero antes vamos a ver algo. Esta separación como iglesia, como denominación, no debe ser vista como un aislamiento. No somos ermitaños. Sabemos que tenemos un mandato específico que Dios nos lo dio. ¿Me ayudan a buscar Mateo? Exactamente. Exactamente. Ángelo, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, no nos aislamos. El Señor nos dice aquí claramente, id y buscad y haced. Con los inconversos, estar en contacto con ellos, orar por ellos, mostrarles la palabra, hablarles con la palabra. Pero la labor y quien convierte es el Espíritu Santo, y ellos llegarán a los pies del Señor en el momento de Dios. ¿Vale? Entonces, con los inconversos, pues estar en contacto con ellos, animarlos, orar por ellos, pero no hacer yugo con ellos. ¿Qué significa no hacer yugo con ellos? Estar en comunión con ellos. Hermano, ¿su nombre cuál es? Sí, Hans. 2 Corintios 6, 14 y 18. Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es claro el mandato del Señor allí. Entonces, estamos en contacto con ellos, intercedemos por ellos, oramos por ellos, pero no hacemos yugo con ellos. Separarnos o apartarnos no significa que nosotros seamos más santos, que entonces nuestro nivel de santidad se eleva y se incrementa, entonces gano más, estoy más cerca de la santidad que se espera que esté cuando llegue a la presencia del Señor. No, el que se separa es porque sigue fielmente lo que dice acá, y ser fiel a lo que dice acá se llama ¿cómo? Obediencia. El que se separa y se mantiene fiel simplemente es más obediente. Y el Señor bendice la fidelidad y la obediencia antes que cualquier otra cosa. Entonces, si me estoy separando, pues simplemente estoy poniendo en práctica lo que el Señor ya me ha dicho en su palabra. Y claramente me lo ha dicho. ¿Vale? Y como un tercer elemento de conceptos erróneos de la separación, es que a veces aquellas denominaciones o aquellos grupos que tratan de mantenerse o de separarse y mantenerse fieles son vistos como que les gusta la confrontación, les gusta la notoriedad, y no debe ser visto así. Más bien están poniendo en práctica la fidelidad, y lo que deben hacer es mantenerse en esa fidelidad y obediencia para con su testimonio ganar más almas para Cristo, que es lo que el Señor nos dijo en Mateo. Id y buscad y haced discípulos. ¿Cómo? Mostrándoles a Jesús, hablándoles a través de la palabra. Ese es el mecanismo que debemos poner en práctica. ¿Vale? Entonces, como iglesia es claro, no nos mezclamos, no hacemos parte de asociaciones, ¿vale? Con los inconversos, pues simplemente intercedemos, oramos, para que en su tiempo lleguen al Señor. Ahora, como personas, resulta que somos creyentes y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora vamos a ver la aplicación como persona, ¿vale? La primera pregunta es, ¿y qué es el mundo? El mundo son los seres humanos que no son de Dios y que están bajo el control de Satanás, que controla su manera de vivir, pensar, hablar, actuar, ¿vale? No están conforme o no caminan conforme a las Escrituras, ¿vale? Entonces, veamos qué nos dice Santiago 4:4. Hermano, ¿cómo es su nombre? Juan Carlos. Santiago 4:4, por favor.
sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El que quiera hacer amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a buscar otras citas bíblicas. Hermano, una acotación. No solamente son las personas, sino es el sistema. Es el sistema que nos involucra a ir en contravía a la voluntad de Dios que está reflejada en sus palabras. La liberalización, las políticas liberales, donde todo vale, donde a lo amargo se le dice dulce y a lo dulce se le dice amargo. Lo que dice el profeta Isaías es un sistema, ¿no? Apartados. No mezclarnos ni hacer parte de ese sistema. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. ¿Vale? Hermana Olga, 1 Juan 2, 15, 16, por favor. De Yanira, Romanos 12, 1, 2. Neri, Juan 17, 16. Paqui, Santiago 1, 27. Santiago 1, 27. Don Luis, no, don Luis, un momento. Entonces vamos a 1 Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien. ¿Qué dice? No améis al mundo. Una vez hemos recibido al Señor, el Señor en su misericordia empieza un proceso de santificación. ¿Qué es santificarse? Apartarse. Dejar cosas que antes nos esclavizaban, dejar cosas que antes no le agradaban a Dios y caminar en dirección a parecernos más a Jesús. Es un camino progresivo en el cual crecemos día a día, pero no crecemos solos porque el Señor va de la mano con nosotros. ¿Y cómo crecemos? Teniendo mis disciplinas espirituales, teniendo mi devocional diario con el Señor, mi tiempo a solas con el Señor, de preferencia en la mañana, es lo que a mí me gusta, leyendo su palabra y poniendo en práctica. Además, teniendo comunión con los hermanos, con aquellas personas que ya están en un proceso de santificación también. Tú y yo estamos en proceso de santificación. Unos empezamos recién, otros empezamos ya hace algunos años, pero todos estamos con los deberes todavía por hacer. ¿Por qué? Porque esa labor de santificación no termina y solo se va a perfeccionar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Entonces, no mezclarnos con el mundo, apartarnos del mundo y caminar en santidad día a día. Es un trabajo que se hace día a día. No lo pospongas. No te desentiendas. Pon manos a la obra. ¿Vale? En este lugar te enseñamos las Escrituras, te enseñamos la sana doctrina, pero tú tienes que hacer tus deberes en casa. ¿Vale? Si necesitas ayuda, si necesitas guía, aprovecho para mencionar que tenemos un grupo de discipulado de varones, de mujeres y de jóvenes. Entonces, si necesitas saber cómo hacer tus devocionales, cómo entender tus primeros pasos, ponte en contacto con José Germán para el grupo de varones. Si eres una mujer, entonces con Claudia o con mi esposa Carolina, y si es joven es con William. Muy bien. Sigamos con Romanos 12, 1, 2. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
No os conforméis, renovaos. Ese proceso de santificación empieza por la mente. Y mi mente tengo que llenarla ¿de qué? De la palabra de Dios, porque allí en la palabra encuentro, uno, lo que Él quiere de mí, sus mandatos, lo que Él me pide. Segundo, sus promesas. Y si yo lleno mi mente con su palabra, cuando lleguen los momentos difíciles, porque vendrán o ya están allí, o estamos en medio de ellos, pues si tengo mi mente llena de la palabra del Señor, pues echaré mano de eso para recordar, el Señor ya me habló de esto, el Señor me prometió, voy a caminar en fidelidad, voy a esperar, voy a perseverar y voy a esperar a ver la mano del Señor. El Señor ya lo hizo en el pasado conmigo, ya me sacó de situaciones difíciles, lo va a volver a hacer, porque el Señor es fiel y porque el Señor no miente. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice Juan 17:16? No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién hablaba allí? El Señor Jesucristo. ¿Vale? Y Santiago 1:27. La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Muy bien. Entonces, la aplicación práctica de esto. Vamos a la palabra, entendemos lo que nos habla allí el Señor y lo ponemos en práctica. Si necesitamos ayuda, venimos y pedimos ayuda en la iglesia, con hermanos que han crecido en la fe o que llevan un caminar con Cristo, para que me guíen cómo afrontar cada situación. Pero primeramente es una motivación propia, ir a la Escritura, leer, tener mis devocionales y entender lo que el Señor me habla cada día. Cuando hablamos del mundo, hablamos de todas esas influencias, de todos esos sistemas, de todas esas cosas, pero también está la naturaleza pecaminosa, ¿vale? Nosotros, como creyentes, tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y Satanás, ¿vale? Pero aquí vamos a hablar de la carne. Hablamos que el cuerpo es el templo del ¿qué? Del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Quién? Don Luis. O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, de los cuales son de Dios. Y Filipenses, hermano, ¿su nombre? Anthony. Filipenses 4:8, ¿lo puedes buscar, por favor? Lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos llama a que nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, lo cultivemos con todo lo que es, con todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y todo lo que es digno de alabanza. Estas cosas haced, pensad, cultivad. Nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pues tenemos que apartarnos de cosas que no le agradan al Señor. Y como estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos en medio de un mundo contemporáneo donde tenemos influencia o tenemos acceso
a ciertas, al cine, a la televisión, a la música, ¿vale? Pero nosotros tenemos que tener sabiduría para poder discernir si eso que estoy viendo, escuchando o leyendo realmente me edifica mi caminar con Cristo. Y si no lo es, pues ¿qué tengo que hacer? Apartarme, salirme de allí. Llámese programas de televisión, llámese series de streaming, llámese grupos de WhatsApp, conversaciones que no corresponden. Yo estoy llamado a poner en práctica lo que el Señor me habla hoy, apartarme de eso. ¿Vale? Entonces, como aplicación práctica, el Señor en esta lección nos llama a reflexionar en oración, y ahora vamos al final a orar por ello, para determinar en qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos todavía las cosas pendientes por hacer. ¿Vale? Todos, en mayor o menor medida, tenemos cosas pendientes por hacer en esta área. ¿Vale? Entonces, que sea una oportunidad más, el Señor es un Dios de oportunidades, que nos permita cerrar esos capítulos y avanzar en nuestro proceso de santidad. Todos lo tenemos, recuerden, estamos todos en un proceso de santidad. Algunos empezamos años atrás, otros recién están llegando a los caminos del Señor, pero el Señor nos llama a ser fieles y obedientes en lo que nos habla, apartarse, ¿vale? Esos son pecados de la carne, pero también hay pecados del espíritu, ¿vale? Veamos algunos ejemplos de pecados del espíritu. Efesios 4, Lizardo, Efesios 4, 25 y 32. Del 25 al 32. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta el 32. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda la malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como creyentes, el Señor nos llama a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Entonces miren que también hay pecados del espíritu: orgullo, ira, malicia, amargura, malas palabras, rencor, envidia, codicia, sospechas. Veamos un poco más sobre esto. Hermana, Colosenses 3, 5, 9. Allí ese capítulo habla de la vida antigua y la vida nueva. Colosenses 3, 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Ah, Pero, sí. Sí. pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Muy bien. Entonces, el Señor nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo pasado. Recuerden, cuando recibimos al Señor Jesús, nos apartamos y le dimos la espalda a todo eso, ¿vale? Pero el Señor nos recuerda. Pero ahora también dejad estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos despojamos de la vieja naturaleza y adoptamos la nueva naturaleza. Santiago 3, 8, 16, hermana, ¿su nombre? Ismenia. Santiago 3, 8, 16. Desde el 8 al 16. Sí. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces miren que hay elementos con los cuales tenemos nuestras luchas y que el Señor nos llama a dejar, apartarnos de ello, pidiéndole dominio propio al Señor para dejar, si estamos cayendo en alguna dificultad o en algún pecado relacionado con ello, ¿vale? Nuestra libertad en Cristo no significa que tengamos licencia o permiso para tener connivencia con el mundo. ¿Eso qué significa? Veámoslo en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, no, solo el 1. Entonces, recibimos libertad en Cristo. Cristo nos hizo libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Pero no, esa libertad que nos dio no es para volver a ser cautivos por otras cosas. ¿Como cuáles? Como estas que acabamos de mencionar, pecados del espíritu, como pecados de la carne. No nos dio libertad para permitir o abrir la puerta para volver a ser esclavo de eso, ¿vale? Entonces el Señor nos manda a estar alertas aquí para decir, hey, tienen libertad en Cristo, pero justamente para resistir, para ejercer el dominio propio que ya les he dado para apartarse de todas estas influencias. Y además porque recuerden que hay inconversos o hay nuevos creyentes, hay bebés espirituales y tenemos que ser testimonio para ellos. Entonces nuestro testimonio también hace parte e influye
en los inconversos o en los nuevos creyentes, los bebés espirituales, y van a estar viéndonos y van a estar observándonos cómo va mi proceso de santificación. Entonces, si he dejado la naturaleza pecaminosa, pero persisten algunas cosas que me hacen pecar, que me hacen fallar, pues entonces debo ir en oración al Señor, ejercer mi dominio propio y corregir. ¿Por qué? Porque con mi testimonio estoy haciendo que otros puedan llegar a los pies del Señor. Y como estamos en comunión, voy a ser ejemplo para otros. Entonces que mi ejemplo sea de santidad. Si antes me airaba pues, y pecaba, pues ahora pues, me mantengo mi dominio propio y ya no peco. Si antes no cumplía mi palabra, pues ahora sí cumplo mi palabra. Si antes no pagaba mis deudas, pues ahora sí pago mis deudas. Ejemplos sencillos, ¿vale? Veamos por qué es importante no ser piedra de tropiezo para los débiles o para los nuevos creyentes. 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno, leamos el versículo 10 también, por favor. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Este capítulo habla de lo sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo estaba llamando a los creyentes maduros espiritualmente a ser ejemplo, buen ejemplo para los nuevos creyentes. Y les decía, oigan, no frecuenten esos sitios donde venden comida sacrificada a los ídolos. Porque si un nuevo creyente los ve, pues va a entrar en dudas. Bueno, ¿por qué un creyente más maduro está comiendo aquí? Y en vez de ayudarlo en su caminar, le generamos dudas y ese no es el propósito. Entonces, que nuestro testimonio sea de ejemplo para otros, para edificar la vida de otros, para mostrarles que caminando con Cristo el Señor poco a poco y con su Espíritu Santo nos va transformando, nos va cambiando. Yo tengo que hacer mi parte con la palabra, ¿vale? Y tenemos que apartarnos de toda clase de mal. Primera, José Germán, por favor. Primera Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Apartarnos de toda clase de mal. Esto es nuestro llamado. Bueno, los slides se me quedaron congelados como en... Avánzalo, por favor. Avanza. Entonces estábamos hablando de la separación personal. Como aplicación práctica, el Señor ya nos ha hablado a través de todos estos versículos y todas estas citas, en que primero, somos nuevas criaturas, hemos dejado la vieja naturaleza, tenemos una nueva naturaleza, pero con unos deberes por hacer. Tenemos un proceso de santidad con el cual empezamos poco a poco, creciendo, pareciéndonos más al Señor Jesús, dejando lo de antes y adoptando o incorporando las nuevas disciplinas, las nuevas prácticas que el Señor nos muestra en su palabra. En ese proceso de caminar, pues no debo mezclarme con el mundo, debo apartarme del mundo, ¿vale? Y además, porque eso es fidelidad y obediencia. Segundo, porque me ayuda en mi crecimiento espiritual. Y tercero, porque sirve de influencia para nuevos creyentes. Sirve de influencia y además impide que esos nuevos creyentes no tropiecen y no entren en dudas, ¿vale? Entonces, con estas dos lecciones, con estas dos lecciones,
el Señor nos llama que como congregación nos apartemos, no nos mezclemos con otras congregaciones, doctrinas que no aplican las doctrinas básicas que mencioné al inicio, y como personas a apartarnos del mundo, a no ser parte del mundo. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor su guía y su dirección para mantenernos. José Germán. Quiero una pequeña acotación antes de orar. Sí. Yo quiero, mis amados, que lo que se ha hecho aquí en la clase anterior con el hermano Isaac y ahora, no vayas a pensar que es que nos tenemos, pues nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que estemos. Y la palabra nos llama a hacer luz en la oscuridad, a reflejar el amor de Dios. No quiere decir esto que es que apartarnos significa que es que como una secta, ¿no? Que aquí no es una secta, que no nos tenemos que mezclar con el mundo. No, estamos en el mundo, pero tenemos que tener el dominio, la templanza, para saber y que la gente nos identifique quiénes somos. Nuestra identidad es que somos de Cristo. Amén. Y donde quiera que estemos. Entonces nosotros tenemos que, al contrario, no que el mundo influya en nosotros, sino nosotros influir en los que tenemos al lado. Entonces, no participar de las cosas del mundo. Yo tengo en mi trabajo... Te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra, porque tu palabra es la verdad, porque el Señor Jesús murió por nosotros y su sacrificio fue único, fue total, fue completo por todos y cada uno de nosotros. Ninguno merecíamos la salvación que por gracia recibimos, Señor, y hoy venimos a tus pies, Señor. Te rogamos, Señor, que con tu Espíritu Santo, Señor, hables a cada uno de nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, en qué áreas de nuestra vida debemos, Señor, reflexionar, debemos cambiar, Señor, porque aún estamos en un proceso de santificación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer el dominio propio, a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, Señor, a dejar de hacer aquello que no te agrada, que no te glorifica, Señor, y a poner en práctica lo que sí te agrada, Señor. Ayúdame a ser cada día más obediente, a edificar, Señor, mi espíritu, Señor, a edificar mi casa, Señor, a ser ejemplo para otros, Señor Dios. Y ayúdame, Señor, a poner en práctica, a caminar en la dirección correcta, Señor Dios, porque anhelamos, Señor, estar en tu presencia, Señor, en la eternidad contigo, Señor. Y mientras tanto, Señor, quiero ser bendición para otros, Señor. Quiero ser buen testimonio para otros, Señor. Primeramente, en obediencia para mi familia en casa y para mis hermanos en la fe, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.